Aleluya. Dios bendiga a todos los hermanos y amigos presentes que están ya conectados viendo esta transmisión en vivo y en directo. Hoy, enero, febrero, marzo, abril, mayo. Mayo 16 del año 2023. Estamos a mediados casi de este mes. Y este año va corriendo, mis hermanos queridos. Mientras más va pasando los años, más se acerca la venida gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesús, a quien tanto anhelamos, a quien tanto esperamos. Y como dice la Escritura, y el Espíritu y la novia dicen: ven, ven Señor Jesús, estamos aquí esperándote. Recordamos que la escatología cristiana es una esperanza. Es para deleitarnos, para gozarnos, para instarnos entre hermanos, entre compañeros de batalla. Decirnos: ya viene el Señor. Mi hermano Luis Ríos, tú has estado afligido el día de hoy. Tranquilo, nuestro Señor ya viene. Aguanta un poco más, aguanta. Tranquilo, ten paciencia. Voy a orar por ti. ¿Sabes qué? Vamos a orar juntos para que sea el Espíritu Santo levantándote, ayudándote a que seas restaurado en caso de que tú hayas caído en pecado, hayas cometido pues algo que no agrada a nuestro Padre Celestial. Para eso estamos nosotros los cristianos. Así que, mis hermanos queridos, voy a saludar rápidamente de este lado. Primero, nuestra hermana Vanessa Rossi. Un abrazo a la distancia, allá desde Buenos Aires, Argentina. ¿Quién dijo que no hay estudios en línea allá de ese lado, en Rafael Castillo, Buenos Aires, Argentina? ¿Quién dijo? Ahí tenemos nuestra hermana Vanessa, mis hermanos. Si ustedes quieren ahí escuchar también palabra, conéctense info@biblialibre.org o a la página web www.biblialibre.org /Argentina. Ahí están todos los eventos habidos y por haber: bautizo, cena del Señor, gloria a Dios. Allá tenemos a nuestro hermano, amigo y pastor Dani Rivero. Así que, mis hermanos, sean bienvenidos todas las personas que están de ese lado allá en Argentina. Rogamos al Padre Celestial para que levante hombres que verdaderamente sirvan al Señor sin ningún propósito o compromiso personal. No. Que sea pues así de una manera sincera. Para ese lado, ¿qué lado? Para el lado de Verazategui. Rogamos al Padre Celestial para que de ese lado levante predicadores de sana doctrina. Quiero saludar a Jancy, quiero saludar también a mi hermano Ricardo Oviedo. Un abrazo a todos esos hermanos allá en Honduras. También para nuestro hermano Luis Ríos en Bucaramanga, Colombia. Nuestro hermano Carlos Rigoberto Rodrigo Reyes. Y también para los hermanos que están conectados en las redes sociales de este lado: Dani Gustavo Acevedo Tuesta, nuestro hermano allá en Lima, Perú. ¿Quién dijo que no se reúnen los hermanos de Biblia Libre del lado de Lima, Perú? Y los fines de semana, por lo menos una vez al mes, todos los fines de semana se reúnen, pero por lo menos una vez al mes hacen predicaciones en la calle, al aire libre. Vea, para compartir en coinonía, no solamente con los hermanos, sino también para compartir con las personas que están afuera, los que no han escuchado el mensaje. ¿Cuánta gente está necesitada de escuchar la palabra de Dios? ¿Cuánta gente? ¿Eso qué es? Un bálsamo para la vida de cada uno de nosotros. Imagínense. Un abrazo a la distancia también, mi hermano Víctor Macei, allá en Florida Blanca, Colombia. Ya lo esperamos, mi hermano querido. También quiero saludar para G. Contreras, allá en México. Argelia Baena, aquí en Estados Unidos. Maru Rivero en Argentina. Robert Cabrera. También para los hermanos de Medellín. ¿Quién dice que no nos reunimos en Medellín? También tenemos Biblia Libre en Medellín. Ahí tenemos a nuestro hermano, amigo y pastor Edwin Gutiérrez. Así que, mis hermanos, si alguien quiere participar, alguien quiere asistir, info@biblialibre.org. Un saludo también para Carlos Jafet Bustillo. Desconozco la locación del hermano, pero él está siempre en todas las prédicas de sana doctrina. Gloria a Dios, muchacho joven, apenas creo que tiene 14 años. 14 años y ya llevando el mensaje de salvación a su familia, a sus amigos, los compañeros del colegio. Imagínense, 14 años. Y hemos tenido que escuchar algunas veces dinosaurios que están con lo mismo y están, y después por ahí le van diciendo: bueno, ya prediqué, ahora vamos a cobrar el diezmo.
mis hermanos, por favor. Por eso rogamos al Padre Celestial que levante así esos siervos que sirvan al Señor, pero de manera sincera. Así que bueno, mis hermanos queridos, hoy tenemos Efesios capítulo 6, la segunda parte. Hoy vamos a tocar exclusivamente la armadura de Dios. Este estudio he tratado de hacerlo o prepararlo de la manera más condensada, pero pues no quiero tampoco extenderme. Hay harto material que exponer. Así que mis hermanos queridos, 17 años tiene el hermano, perdonen. Yo pensaba que tenía 13 años. Pero bueno, gloria a Dios también por la vida del hermano. Y también quiero saludar al pastor, nuestro hermano amigo y pastor Ismael Cortés, allá en Massachusetts, Springfield. Perdón, al revés, Springfield, Massachusetts. ¿Quién dice que no hay iglesia de sana doctrina en Springfield, Massachusetts? ¿Quién dice? También está por allá nuestro hermano. Mis hermanos, tenemos que seguir pregonando. Tenemos que seguir llevando el mensaje a todos los lugares, a todos los rincones, en el bus, en la sala de espera antes de abordar al avión, no sé, cuando va a comprar a la tienda el pan, el periódico, los huevos, la leche, no sé. Vaya llevando el mensaje. Y así, nada es coincidencia, mis hermanos, nada es coincidencia. Bueno, Efesios capítulo 6, previo a empezar con el estudio, ¿qué le parece? Pues si nos vamos a la oración y de ahí damos paso a nuestro hermano Víctor Macei. ¿Qué le parece, mi hermano Víctor Macei, si nos ayudas con la lectura de Efesios capítulo 6, desde el versículo 10 hasta el versículo, ¿qué le parece? Hasta el versículo 17. Puede leerlo hasta el versículo 20, vale. Sí, vemos cómo nos va el tiempo dependiendo de eso, ¿no? Porque hay harto material que exponer. Pero vamos primero a la oración. Así que, ¿qué les parece, mis hermanos, ahí en donde ustedes están? Vamos a cerrar nuestros ojos. Bendito Padre, amado, celestial, creador de los cielos y la tierra, te damos gracias por este espacio que tú has permitido que podamos tener entre hermanos, entre amigos. Ya extrañaba, mis hermanos. La semana pasada no pudimos transmitir por factores exógenos de la vida, pero sin embargo, hoy venimos con fuerza. Tu Santo Espíritu nos ha traído a este lugar, en esta hora, a este momento, para que podamos compartir tu palabra. Padre Santo, rogamos, suplicamos discernimiento de tu Santo Espíritu, para que este banquete sea digerido y no solamente se quede en nosotros, sino también podamos compartirlo a las demás personas, a todo el que podamos. No convencemos a nadie de pecado, pero tu Santo Espíritu es quien verdaderamente convence de pecado, porque se va a llevar la gloria, la honra a Cristo Jesús, Señor nuestro. El Espíritu Santo va a testificar de Cristo el Señor. El Espíritu Santo nos va a llevar a toda verdad. Esperen. ¿Quién es la verdad? Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. No es que el Señor tenga la verdad, Él es la verdad. Gracias, Padre, por el regalo inmerecido de conocerlo al menos, de poder compartir día a día todas las maravillas que nos pasan, porque en ese momento, y aunque no pasen, agradecemos al Dios Trino, porque guarda de nosotros, preserva nuestra salvación desde principio a fin. ¿Qué hemos hecho nosotros para poder lograr alcanzar tan bello regalo? Absolutamente nada. Tu palabra dice claramente que no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno. Todos hemos sido desviados. Nadie quiere hacer lo bueno en su propia naturaleza, pero sin embargo tú en tu beneplácito has decidido escoger prepararnos, abrirnos el entendimiento, convencernos de pecado, regenerarnos, separarnos para santificarnos, Padre, y para día a día ser equipados para toda buena obra y sobre todo para estar preparados para la venida gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesús. En su nombre oramos y ahora procedemos al estudio. Amén y amén. Gracias, mis hermanos queridos. Un abrazo para John Jairo Chávez. Pronto un cafecito por allá, por Colombia, con unos chicharrones de cerdo, mi hermano. Sí, mi hermano, chicharrón de cerdo es rico. Los sábados sobre todo. Mi hermano Víctor Macei, bienvenido.
Efesios capítulo 2, lo puede leer del versículo 10 al versículo 20. Para los hermanos que están viendo la transmisión en vivo e indirecto, yo se lo voy a poner en pantalla. No lo he traído acá, o no lo pongo en pantalla acá, porque todos los hermanos que están aquí presentes hemos traído esto. La espada de dos filos, que penetra hasta, ahí está mi hermana, penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón, hasta partir los tuétanos y separar el alma del espíritu, porque cuando uno nace con la parte espiritual muerta, pero el Espíritu Santo tiene que preparar a los que son suyos y va separando, despegando para que pueda transmitir y pasar toda esa información del Espíritu Santo a nuestro espíritu. Pero tiene que separar el alma del espíritu, y poco a poco, conforme vamos escuchando la palabra, vamos teniendo fe. Porque la fe, ¿por dónde viene? La fe no viene porque se levanta un muerto. La fe no viene porque nosotros veamos milagros y sanaciones, porque Satanás también hace milagros. Los hijos de Satanás también pueden llegar a resucitar muertos, si Dios lo permite. ¿Cómo es eso? Sí, ya lo hemos visto en capítulos anteriores, porque es Dios mismo quien le da un poder engañoso a estas personas para que más rápido crean, caigan en la mentira. ¿Por qué? Porque no se deleitaron en la justicia de Dios, sino que se deleitaron en la injusticia. Pero ese es otro capítulo. Si no alcanzó a escucharlo, pues mis hermanos queridos, compartan este video, denle like, suscríbanse. Bueno, mi hermano Víctor Macei, bienvenido. Lo pongo en pantalla. Perfecto. Bueno, un cordial saludo para todos los que se están conectando en este momento. O sea, muy buenas noches, pero muy buenos días y muy buenas tardes, dependiendo del lugar donde usted se conecte, desde Colombia o América Latina, en el sur, en el norte, en Europa, en Oceanía, en cualquier lugar del mundo. Esta palabra vamos a estudiarla con ese amor. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 20. El tema es la armadura de Dios, un temazo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como deseo hablar. Amén. Gloria a Dios, aleluya, mis hermanos queridos. Mire qué interesante lo que usted acaba de mencionar. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra las huestes, contra, ya sabe, pues no, contra el maligno y todos sus seguidores. Porque sí, Satanás también tiene hijos, mis hermanos queridos. Pero más allá de eso, también nosotros combatimos día a día ¿con qué? Nosotros tenemos una verdadera guerra espiritual. Primero, la primera guerra espiritual es con nuestro propio pecado, mis hermanos queridos. Sí, mis hermanos, todos pecamos, pero hay una diferencia, a nosotros nos duele. Esa es la batalla diaria que nuestro hermano Pablo decía: ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Imagínense, esa es la batalla diaria, esa es la primera batalla, nuestro pecado.
La segunda batalla es derribando todo argumento que se levante en contra del conocimiento de la palabra de Dios. Ahí tenemos que los gnósticos, que el planeta Tierra es plano. ¿Plano? ¿De dónde? El problema no es que diga que el planeta Tierra sea plano. El problema es que hay detrás de esta creencia, hay toda una doctrina sistemática que ellos tienen de una... Bueno, no voy a entrar en detalles. ¿Qué otro argumento más? Mi hermana Vanessa puede habilitar su micrófono. Vamos a interactuar primero de entrada, así como para ponernos ahí en ambiente. Derribando pues, todo argumento. Aparte de estos falsos maestros, nosotros tenemos que estar bien ducho con la palabra. Tenemos que saber perfectamente la palabra. Si yo no estudio la palabra, cualquier persona va a venir y me va a predicar un falso evangelio. Y eso tiene que ser algo que tenemos que estar los cristianos. Tenemos que estar plenamente convencidos de la palabra de Dios. Si yo no estudio, no voy a discernir cuál es un falso evangelio. El pecado, como habría dicho nuestro hermano y pastor David, y también tenemos una lucha interna entre nuestra mente, ¿no? Porque a veces nuestros pensamientos nos juegan una mala pasada. Cuando viene, esto les predicaba a las mujeres, ¿no? Cuando a veces vienen pensamientos en medio de circunstancias. A veces tenemos diferentes batallas, situaciones, pero también viene un día que es como le pasó a Job, un ejemplo. A Job le vino el día malo, un día donde le pasó de todo, un momento donde le empezó a pasar un montón de cosas, una atrás de la otra. Y en ese momento es donde nosotros nos olvidamos de la palabra de Dios, nos olvidamos de la promesa de Dios. Y eso tiene que ser algo que nosotros tenemos que estar pendientes, tenemos que tener nuestra mente y tenemos que estar preparados, por eso la armadura de Dios. Nosotros somos como soldados de Jesucristo. Y nosotros tenemos que tener puesta toda la armadura, toda, dice la palabra. Pues seguramente ahora vamos a hablar del tema. Maravilloso. Mire pues, como dicen en Colombia, Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo del 3 al 6. Ese es el texto base que va a encerrar todo este estudio. Segunda de Corintios capítulo... Sí, mi hermano, pero estamos hablando de Efesios, porque se salta... Espérese, mi hermano querido, tenga paciencia. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo del 3 al 6. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Ahí lo dice la escritura, la Biblia se interpreta con la Biblia misma, para destrucción de fortalezas, fortaleza, o sea, algo que ya tienes arraigado en tu mente y es una fortaleza. Es que la tierra es plana y es que Jesucristo es un ser creado. Espérate, eso no es correcto, eso no es lo que dice la Biblia. Cuando nosotros le decimos la verdad a una persona que no es cristiana, pueden pasar dos cosas. Primero, verdaderamente el Espíritu Santo lo convence de pecado y reconoce que lo que le estamos predicando es verdad. Y esa persona dice, ¿qué he estado haciendo? He estado diciendo que Jesucristo es el primer ser creado y yo no reconocía que Jesucristo es Dios. Esa es la primera opción que puede pasar. La segunda opción, que vamos a ser vituperados. Pero la Biblia dice, bienaventurados los vituperados por causa de mi nombre. Usted lleva el mensaje, no envejezca. Lleva el mensaje que quien convence de pecado es el Espíritu Santo. Repito, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. En Dios, no en usted. En Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Derribando, escúchelo bien,
todo argumento. No, pues que Yeshua Hamashiach y es que el Shabbat. Espera. Yo guardo físicamente o descanso físicamente los días jueves. Pues porque es un día que yo he hablado y he conversado con la familia y nadie me puede decir absolutamente nada. Yo descanso, pero cuando digo descanso no es que me acuesto a dormir como hacen las sectas judaizantes y todo el día paso durmiendo. No. Cuando yo digo que yo guardo, es que ese día específicamente me aparto para tener mi devocional y estoy como loquito escuchando ahí los videos del hermano Edgar, de los devocionales de lunes a viernes, buenos días maestro, sacando mis apuntes, estudiando. Bueno, ahora estamos estudiando todos los días por el diplomado pastoral del Ministerio Internacional Biblia Lir. Bueno, eso es otro tema. Físicamente descanso los jueves, pero espiritualmente todos los días en Cristo Jesús. Mateo 11:28 dijo el Señor: venid a mí, todos los que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Espiritualmente descansamos los días, espiritualmente descansamos todos los días. Mi hermano Víctor Macei no es cristiano solamente los sábados, o el día que él, digamos que él guarda el día lunes. Él no es cristiano el lunes, él es cristiano todos los días. De hecho, acuérdense cuando el Señor Jesucristo dijo: mi Padre a esta hora también está trabajando, todavía está trabajando. Todos los días, mis hermanos. El Shabbat del cristiano, ¿cuál es? El Shabbat del cristiano es Cristo Jesús. Es una persona viva. No es un día. Es una persona, el creador de los días. No es el día creado. ¿Ven la diferencia? Eso es otro tema. Así que, mis hermanos, empezamos. Síganme ahí con cuidado con vuestras Biblias en el versículo 10. Y dice: por lo demás, hermanos. Mire cómo nuestro hermano Pablo ahí arrancando, ¿no? De entrada. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Usted no tiene fuerzas por su propia voluntad. Usted no tiene fuerzas por mucho que usted diga que es cristiano. Usted no tiene fuerza para levantar, pero ni siquiera un perro vivo en la calle, mi hermano querido. No pretenda tener un poder del cual Dios no le ha dado. No lo imite. Hay un pecado que verdaderamente, o sea, pecado es pecado, pero hay algo que también yo creo que no debería hacerse, y es imitar los dones del Espíritu Santo. Eso es terrible, mis hermanos queridos. Imitar el que yo tengo el poder, yo nací de nuevo, yo puedo hablar en lenguas, yo puedo levantar muertos, yo puedo orar y sano a los enfermos. Eso es un pecado. ¿Por qué? Porque primero que está exaltando al yo y no está exaltando al que verdaderamente sí puede levantar de los muertos a quien quiera en su voluntad. Yo recibí el Espíritu Santo, caí al piso, convulsioné. No, mi hermano, cuando usted recibe el Espíritu Santo, para empezar, usted no va a sentir cuándo verdaderamente nací de nuevo, porque eso no es algo tan experimental. Así que sentí como una corriente en mi cuerpo y empecé a sudar así como escalofríos y empecé a convulsionar o caí al piso, que ahora está muy de moda en todas estas iglesias de corte carismático. Mis hermanos, eso no es nacer de nuevo. Y ustedes lo verán y lo corroborarán en vuestras Biblias, todas las personas que en el Antiguo y en el Nuevo Testamento cayeron al piso, para atrás, no fueron personas que recibieron al Espíritu Santo y mucho menos llenas del Espíritu Santo. Todas las personas que han caído a lo largo de la historia al piso, entre comillas, porque han recibido el Espíritu Santo, mis hermanos, solo son los endemoniados. Solo son los endemoniados. Porque los cristianos no hacemos ese show. Los cristianos nos postramos con reverencia ante el Dios Trino. No nos caemos para atrás. Eso para ponerlos en contexto. Entonces, ahora sí, mis hermanos queridos, habiendo hecho esa introducción, seguimos. Por lo demás, hermanos míos, versículo 10, fortaleceos en el Señor. ¿Y en el poder de quién? En el poder de su fuerza.
El texto dice, por lo demás, esta es una frase característica de nuestro hermano Pablo, implicando que él está a punto de cerrar su carta. Y usualmente hace una transición a un nuevo punto. Ahí tenemos 2 Corintios capítulo 13, versículo 11 y Filipenses 3:1 para corroborar. En los capítulos anteriores, Pablo ha descrito la salvación como siendo, por un lado, el resultado de la soberana gracia de Dios y por el otro, la recompensa prometida al esfuerzo humano. Lo último se hace posible desde el comienzo hasta el final solo por la obra de lo primero. Recuerden, salvos para obras, no por obras. Estos dos elementos, es decir, la gracia divina y la responsabilidad humana, sí, mis hermanos, tenemos responsabilidad humana, y la responsabilidad humana se han combinado muy maravillosamente en esta sección final. El hombre, mis hermanos queridos, debe equiparse a sí mismo con un atuendo de armas completo, o sea, es su deber ponérselo. Pablo plantea un resumen y un desafío de estar preparados, alerta, listos, despierta. Tú que duermes, atentos, con los ojos bien abiertos, o como dicen los gringos, keep the eyes open. Mantén los ojos abiertos. Como para una batalla, puesto que una vida correcta no se consigue automáticamente y la oposición está asegurada. Vamos a tener oposición, quieran o no. Usted se declara cristiano y de entrada le declara la guerra al mismísimo Satanás, a sus hijos también. Hermano, ¿Satanás tiene hijos? Sí. Juan 8:44 es uno de los tantos textos que lo corroboran. A excepción de la exposición acerca de la oscuridad que se menciona en el capítulo 5, versículo del 8 al 14, el apóstol ha presentado una situación ideal. El matrimonio, por ejemplo, se ha descrito en términos ideales de maridos y mujeres creyentes y afectuosos. Los esclavos y los amos eran igualmente creyentes que se relacionaban en integridad y sumisión mutua. Esa palabra, mis hermanos queridos, sumisión mutua. Atentos con eso. Bueno, cuando el texto menciona fortaleceos en el Señor, este es un imperativo presente pasivo. Ahí tenemos, hazte fuerte. O un imperativo presente medio, sé fuerte. La forma gramatical es la misma. Solamente la función es que es diferente. Los creyentes deben de continuar en permitir que el Espíritu Santo los fortalezca para la guerra espiritual. Continua, constante, día a día. Ahí tenemos 1 Corintios capítulo 16, versículo 13 para corroborar. Esta paradoja entre la voz pasiva, o sea, el poder de Dios fluyendo a través de los creyentes, y la voz media, o sea, los creyentes activamente envueltos en vivir por Cristo y para Cristo, es la tensión dialéctica encontrada a través de la Biblia, la cual bíblicamente y básicamente es la tensión de una relación del pacto. Dios siempre toma la iniciativa, mis hermanos queridos. Recuerden, nadie reconoce o testifica de Cristo a menos que el Padre lo envíe primero. No es posible que los muertos tomen decisiones. Cuando digo muertos, muertos espirituales, ¿no? Dios siempre toma la iniciativa, siempre pone la agenda, pero Él también ha escogido que los seres humanos deban responder de manera inicial y continua. Nos habilita esa capacidad. Después de que nos trae esa muerte espiritual, estamos habilitados para seguirle, para adorarle, para testificar de Él. Si no, es imposible. Imposible. Sí, pero conoce la Escritura, pero es un religioso. Algunas veces la Biblia enfatiza la respuesta humana. Ahí tenemos, y haceos un corazón nuevo y un nuevo espíritu. Y algunas veces la provisión de Dios. Por ejemplo, cuando dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Lo tenemos en Ezequiel para corroborar. Ezequiel capítulo 18, versículo 31 y Ezequiel capítulo
36, versículos 26 y 27. 4 términos griegos ahí tenemos. Dunamis. Uy, mire cómo el Espíritu Santo nos equipa. Dunamis, que significa el poder. Energeia, mire esa palabra griega. Energeia, que significa energía. Kratos, con K. Kratos, que significa fuerza. Y también ischus, que también significa poder. Estos son usados en el capítulo 1, versículo 9, para el poder de Dios en Cristo, de las cuales 3 son usadas en este versículo. En el ejercicio o manifestación del poder del Señor, lo que constituye la fuente de poder para los creyentes, ténganlo en cuenta, separados de Cristo, mis hermanos queridos, el cristiano no puede hacer absolutamente nada. Está prácticamente muerto en vida. Mi hermano, pero yo veo que abraza al gatito, al perrito. Es una buena persona. Sí, pero eso no garantiza que sea una persona que va camino a las bodas del Cordero. No nos engañemos. Hay evidencia interna y evidencia externa. Interna tenemos ahí el mismo Espíritu Santo, Romanos 8:16. El mismo Espíritu testifica que somos hijos de Dios. Y la evidencia externa, ahí se da cuenta la hermana Vanessa, por ejemplo. ¡Ay, el hermano! ¡Qué mansedumbre que tiene cuando lo insultan! ¡Qué paciencia que tiene! Ahí tenemos el fruto del Espíritu Santo, Gálatas 5, 22, 23. Bueno, por otro lado, o en estrecha relación con su Señor, pueden hacer todo lo que es necesario hacer. Hablo de los cristianos. Todo lo puedo hacer en Él, quien infunde el poder en mí. O todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13 para corroborar y 2 Corintios capítulo 12, versículo del 9 al 10. La razón es que el poder del Señor es infinito. Pues fue por su poder que Dios no solo creó los cielos y la tierra. Es más, no solamente Dios permite que los planetas no se estrellen entre sí y la tierra no se congele o haya todos esos ultracataclismos, etcétera, etcétera, sino que también por su poder hizo los montes temblar, las rocas fundirse, el Jordán volverse para atrás, desmenuzar los cedros del Líbano, desnudar los bosques y específicamente, según ya se ha enfatizado en el contexto de la carta, por su poder, ¿qué tenemos? Hizo que nuestro Señor y Salvador se levantara entre los muertos. Ahí tenemos capítulo 1, versículo 20 para corroborar. También hizo que sus elegidos fuesen revivificados de su estado de muerte, muertos en delitos y pecados. Capítulo 2, versículo 1. Cuando el texto menciona en el poder de su fuerza, Yahweh o Jehová era a menudo descrito en el Antiguo Testamento como un guerrero con armadura. Ahí tenemos para corroborar Isaías capítulo 42, versículo 13. Isaías 49, versículo 24 y 25. Y especialmente, si quieren, apúntenlo. Isaías capítulo 59, versículo 16 y 17. Ese es un texto lindísimo, mis hermanos. Las metáforas de carácter militar en nuestro hermano Pablo eran muy comunes. El Antiguo Testamento y el libro de Apocalipsis abundan en esta clase de imágenes para describir la propia obra de Dios, tanto en defensa de su pueblo como en juicio contra él, y la terminología que se usa para describir la armadura procede principalmente de Isaías 4. Uno de los más interesantes de tales discursos se encuentra en el rollo de la guerra de los documentos de, ustedes recordarán, ¿no?, de Qumran, un plan de batalla para los tiempos escatológicos en el que un sacerdote escogido especialmente para la ocasión ha de dirigir la locución. Pero no estoy sugiriendo que el texto dependa de Qumran. Sin embargo, igual que los sacerdotes querían apresar a los guerreros de su tiempo para una lucha literal, Pablo pretende motivar a los cristianos en su lucha contra la maldad. El texto está dominado por 3 imperativos: fortalezcanse, pónganse toda la armadura de Dios y manténganse firmes.
La forma pasiva del verbo literalmente ser fortalecidos indica que este fortalecimiento es algo de lo cual los cristianos son objeto, no algo que estos puedan así hacerlo por sí mismos. El tiempo presente muestra que se trata de una acción continua. Mis hermanos, ustedes se dan cuenta de lo importante de la gramática para entender el contexto de lo que se está hablando. No se nos instruye a realizar un acto rápido y puntual, sino a vivir toda una vida recibiendo la fuerza de Cristo. Fortalecerse en el Señor significa conocer su fuerza y acercarse más a Él, conocerlo más a Él, estar en constante comunión con Él. Es una exhortación para actuar en base de lo que se sabe. Las palabras que se traducen como el gran poder del Señor son las mismas que están en el capítulo 1, versículo 19. Se dispersan como la grandeza de su poder. En este texto del primer capítulo, Pablo pide a Dios que dé a conocer a sus lectores la grandeza de su poder. Ahora les exhorta que lo utilicen. Tenemos versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ante todo, hago una pausa. Mi hermano Ricardo Oviedo les ama. Bienvenido, mi hermano. Puede habilitar su micrófono. Buenas noches. Quiero hacer una pregunta. Satanás se presenta esta noche y le pone en bandeja de oro una situación para la cual usted tiene que pasar de la raya y ejecutar o consumar ese pecado, sabiendo Satanás y sabiendo también usted, y sobre todo, por encima de todo, sabiendo Dios que usted es casado. Cuénteme, mi hermano, ¿usted va a caer o no va a caer? Y en el caso de que caiga, ¿quién tuvo la culpa? ¿La tuvo Satanás? ¿El espíritu de mirar mujer ajena? ¿O la tuvo usted? ¿O la tuvo su esposa porque nunca le advirtió? Oye, esa mujer como que te mira de manera distinta. ¿Quién tiene la culpa ahí? Cuéntenos. Bienvenido a Interactuar. Bueno, buenas noches a todos mis hermanos. Y un gusto poder estar acá y aprender juntos de la palabra del Señor. Bueno, en ese tipo de situaciones que todos los días creo que a todos se nos presentan de una u otra manera, en distintos pecados, al final lo que yo debo hacer, si en mi fuerza estuviera, voy a caer inmediatamente. Cedo y soy dominado. Si estuviera en mi fuerza, si yo confío en mis fuerzas, si yo me aferro a mis fuerzas, inmediatamente voy a caer y voy a ser vencido y goleado, por decirlo así, por el pecado. Pero si yo me aferro, como la palabra me lo dice, si yo me aferro a Cristo, si yo me pongo la armadura del Señor, si yo resisto en ese tipo de tentaciones, aferrándome a Él, a su verdad, a cada una de las piezas de la armadura del Señor, si yo resisto y permanezco firme ahí, entonces eso no va a pasar. No porque yo sea muy bueno o muy santo, sino porque simplemente me sujeté a la palabra, me sujeté a aquel que habita en mí, y es Él el que hace el trabajo. Entonces, eso es lo que debemos hacer como creyentes. Ahora, si yo caigo, la culpa pues al final es mía. Yo tengo una naturaleza carnal, yo tengo todavía una naturaleza caída con la que lucho cada día, y tengo que estar consciente de ello y tengo que estar firme, luchando a cada momento, a cada instante, resistiendo contra eso. También yo debo estar consciente, si yo amo, por ejemplo, en el escenario que usted me plantea, mi hermano, pues igualmente yo debo estar consciente de que ese tipo de cosas, qué consecuencias van a tener, y que al final mi amor por mi esposa debe prevalecer por encima
de cualquier deseo efímero, de cualquier instinto carnal. Y eso no por mí tampoco, sino porque Dios ha obrado en mí. Y yo entiendo, gracias al Señor, por la gracia del Señor, yo debo entender que ese tipo de cosas, pues al final son efímeras y van a traer mucho más daño de lo que ya ha hecho el pecado en mí. Y el amor por mi esposa, el amor que el Señor ha puesto, debe prevalecer por encima de eso. Pero sobre todo, claro, el amor por la verdad, el amor por Cristo, que de ahí es de donde se deriva todo el resto de amor que yo siento hacia los demás, y en este caso, principalmente hacia mi esposa. Pero bueno, si sucede, si caigo, sé que estoy en Cristo, sé que puedo recurrir a Él, sé que voy a tener consecuencias gravísimas, y esas consecuencias debo afrontarlas, debo asumirlas, pero también sé que en Cristo puedo obtener restauración, que en Cristo puedo seguir aferrado a su gracia, y Él va a seguir obrando para que cada vez más pueda resistir ya con mayor fuerza, aferrado a Él en este tipo de situaciones. La culpa es mía, que Satanás pone las tentaciones, pero como dice Santiago, al final nosotros lo que hacemos es ceder a nuestras propias concupiscencias. Nosotros lo que hacemos es ceder a nuestra propia naturaleza. Satanás no es ningún inocente, pero Satanás, su trabajo, la parte más importante de su trabajo, él ya la hizo. Ya nosotros simplemente estamos cediendo a nuestros propios deseos carnales, y es contra eso que a diario debemos luchar. Por eso yo siempre digo, porque hay personas que hablan de sustos, de exorcismos, de liberaciones, pero al final, ¿en qué eso, de qué le sirve eso a las tinieblas? ¿En qué me va a afectar eso? ¿En qué va a afectar eso a un creyente? Mi verdadero enemigo, y el enemigo con el que más tengo que estar preparado para luchar, para resistir, está en mi interior. Entonces, bueno. Amén, amén. Mire, mis hermanos, si ustedes notaron, hay ahí una lucha de un cristiano. ¿Qué pasa con una persona que no es cristiana? Simplemente va a decir, bueno, es que caí y el rey David también pecó. Y se escudan así, ¿no? Claro, o sea, les interesa buscar en el Antiguo Testamento cuál fue el pecado de David para decir, es que el rey David también pecó, bueno, ahora tú tendrás que perdonarme. O sea, oiga eso, mi hermano querido. Entonces, eso es muy distinto. Lo que acabo de conversar con el hermano, se dan cuenta del procedimiento que él está usando. Él está consciente de su naturaleza. Él está consciente de que Satanás hace su trabajo sucio. Pero Satanás nos presenta el pecado en bandeja de plata, pero Satanás no va a pecar por nosotros. Nosotros vamos a dar el paso para consumar el pecado por nuestra propia concupiscencia. Entonces, si nosotros no estamos, como dijo el hermano Ricardo, firmes, ya vamos a ver esa palabra, firmes, si no vamos a estar completamente con la armadura de Dios puesta, simplemente vamos a terminar cayendo. Alguien va a decir, sí, pero abogado tenemos para con el Padre Cristo Jesús. Eso es una gran verdad. Usted no va a perder la salvación porque usted es un cristiano. ¿Cuál es el tema? El tema es que sí, mire que fue sincero el hermano. Va a tener consecuencias en esta tierra. Quizás la esposa le diga, bueno, mijo, yo lo perdono. Muchas gracias. Hasta aquí nos trajo el río. Nos vemos, usted por allá, yo por acá. Tengo derecho a hacer uso de mi carta de divorcio. ¿Y cómo queda el hermano? Bueno, ¿qué le va a tocar al hermano? Clavar rodillas al piso y clamar misericordia por si Dios le toca el corazón a su esposa. Ojo, estoy poniendo un caso hipotético. No quiero que pase eso. Anhelo el corazón que no pase. Por si Dios en su misericordia le toca el corazón y dice, ¿sabes qué? Vamos a disculparlo, vamos a perdonarlo, está bien. Ojo, que hay consecuencias, por supuesto que vamos a tener consecuencias. Muchos que han sido y todavía son cristianos y algunos pues ya no están, han pasado por situaciones durísimas como este caso, este ejemplo que yo se lo acabo de plantear al hermano Ricardo.
pues no terminaron regresando con su esposa o con su esposo. Sin embargo, es verdad, siguen predicando y todo lo que sea, pero perdieron su familia. Claro, siguen sirviendo a Cristo, pero tienen como que esa cicatriz en el corazón recordando, perdí mi familia. ¿Y qué les toca? Por lo menos ser responsable con sus hijos. Por lo menos. Pero ahí viene una pregunta. En el caso, siguiendo esa línea de ejemplo, mi hermano Mauricio, Dios bendiga al hermano Mauricio allá en Alicante, España. Mi hermano Mauricio, ya que está ahí en vivo y en directo. Acorde con Judas, capítulo 1, versículo 24 y 25. El Espíritu Santo lo va a dejar en ese estado. Ahí que digamos que el hermano Ricardo Oviedo cayó en ese pecado, sabiendo que tiene una esposa y se dio al pecado y se consumó ese pecado y le trajo consecuencias. ¿Qué hace ¿Qué hace el Espíritu Santo acorde a lo que dice Judas capítulo 1 versículos 24 y 25? Cuéntenos, mi hermano. Si quiere puedo activar el micrófono. No sé si me está escuchando para empezar. Si no, le pasamos la pregunta. Oh, sí está. Mi hermano, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. ¿Sí me escuchas? Sí, perfecto. No tengo, como estoy a oscuras, no sé exactamente qué dice Judas 24. ¿Me lo puede repetir? Sí. ¿Qué dice Judas 24? Permítame, yo le voy a poner Judas capítulo 1, 24, 25, le leo el texto. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia y por todos los siglos. Amén. Vale, esa es la promesa. Ahí hay una promesa que Jesús nos presentará ante el Padre sin mancha. ¿Vale? Pero nosotros necesitamos un proceso. ¿Y cuál es el proceso? El proceso lo hace el Espíritu Santo en nosotros, que nos regenera cada día y nos va llevando como una virgen pura, como dice el apóstol Pablo, para presentarnos ante Dios. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en un proceso. No hay un cristiano Nescafé, no hay un cristiano que es instantáneo. Todas las cosas viejas han pasado, eso es cierto, pero todo lo que nosotros cometamos de aquí para allá, el Señor no lo ha perdonado, pero va a tener una consecuencia. Siempre tendrá una consecuencia. Y por eso es cuando lo de la armadura, que habla de la armadura de Cristo. Recuerden, hermanos, la armadura de Cristo es Cristo mismo. Por eso es que Pablo dice, revestidos con el nuevo hombre según Cristo. Cada parte de la armadura es Cristo. La coraza es Cristo. El yelmo es Cristo. El escudo es Cristo. Porque Él es nuestra nueva cobertura. Él es nuestro nuevo ser. Cristo. Cada parte de la armadura es Cristo. Cristo, porque somos nuevas criaturas, nuevos hombres, nuevos, por eso, revestidos. ¿Y qué revestidos? Ponerse esa armadura. La armadura no se tiene que quitar todos los días la cuelgo en el armario y al otro día que me levante me la vuelvo a poner. No, la armadura está con nosotros. Simplemente es tomarla y estar firmes con la armadura. Miren que allí más adelante cuando tú dices que la escritura dice y tomad el yelmo de la salvación, o sea, la confianza, pero no es tomar, es aceptar, porque el evangelio se acepta, no se toma. Eso es una orden. Lastimosamente el texto en la Reina Valera está mal traducido, es aceptarlo, porque nosotros aceptamos y cogemos o tomamos la espada de la fe. ¿De acuerdo? Porque el evangelio se acepta. Tú no lo tomas, tú lo aceptas, porque es que tú no lo puedes tomar porque Jesús ya lo puso delante de ti. Simplemente te toca aceptar. Por eso es cuando Pablo le dice al carcelero de Filipos, cree en el Señor Jesucristo. Es aceptar el mensaje. No tomarlo. Porque ese mensaje no está disponible para todo mundo, sino para aquellos que han sido recibidos y aquellos a quienes ha sido presentado. Entonces, como dice ahí Judas, todo lo que nosotros cometamos, el Señor hará que nosotros nos presentemos ante Él como una virgen pura y santa. Porque ¿quién está viendo? Dios está viendo a través del cristal de Cristo nuestras vidas.
porque Él imputó su justicia, Él está poniendo la cara por nosotros, Él está siendo nuestro fiador delante del Padre. Entonces, como decía el apóstol Judas ahí, decía, Él nos presentará delante del Padre como una virgen pura, limpia. Escuché el testimonio del hermano. Lo que nosotros tengamos aquí y hagamos, pagaremos las consecuencias aquí. Si me emborracho y cometo y subo en el coche y me estrello, pagaré todas esas consecuencias. Espiritualmente, Dios nos perdonará, pero las consecuencias físicas las pagaré aquí. ¿De acuerdo? Y lo que hay que hacer es eso, tener siempre la armadura puesta, no dejarla colgada en el armario. Un verdadero cristiano siempre tiene la armadura puesta, siempre debe estar firme. Eso no quiere decir que no tengamos flaquezas. Por supuesto, habrá desmotivación, habrá angustia, estamos en este cuerpo que todavía gime por la redención, porque este cuerpo de muerte tiene esos sentimientos, pero nuestra confianza debe estar puesta en Cristo, puestos la armadura de Dios y estar firme para no caer. Amén, Bendiciones, amén. hermano. Amén, mi hermano querido. Gracias por tu comentario. Seguimos, mis hermanos queridos. Les pongo ahí en pantalla y tenemos ahí versículo 11. Vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahí tenemos vestidos de toda la armadura. Esto, mis hermanos queridos, es un imperativo aoristo medio, el cual transmite un sentido de urgencia. Es un sentido de urgencia. Esta es una acción decisiva de la voluntad del creyente, pues Dios ha provisto nuestro equipo espiritual necesario, pero necesitamos reconocer la necesidad y aprovecharnos de la provisión de Dios y lo más importante, aplicarla a nuestro diario vivir. Yo soy cristiano. Mentira, a menos que sea evidenciado. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 8 para corroborar. La justificación no provee una libertad de la guerra espiritual y de la tentación. Leer Romanos capítulo 4 y Romanos 7 para mejor entendimiento. La presencia del nuevo hombre no implica la eliminación completa del viejo hombre, como lo mencionó mi hermano Mauricio allá en España. Dios bendiga a la gente de España. Rogamos para que haya predicadores de sana doctrina en España. Rogamos. Ahí tenemos a nuestro hermano Mauricio. Si Satanás no nos puede apartar de ser salvos, procurará mantenernos espiritualmente derrotados y en silencio. ¿Necesitamos acaso nosotros como cristianos preocuparnos tanto de las arremetidas del príncipe del mal? Esa es una pregunta muy válida para que la tengan ahí presente. ¿Debemos preocuparnos de eso? La evidencia de esta superioridad no disminuye en manera alguna la seriedad de cualquier posible conflicto en cualquier día malo, ni da seguridad cierta de victoria en una batalla particular alguna. Además, desde el ángulo de la responsabilidad humana, es aún posible decir que no solamente esta o aquella batalla particular, sino toda la guerra será perdida a menos que haya esfuerzo de parte nuestra. Es verdad que el consejo de Dios desde la eternidad jamás fallará, pero es verdad también que en el plan de Dios desde la eternidad quedó establecido que la victoria sería concedida, obviamente, a Dios primeramente, y va en conjunto con los que vencieren, o sea, con sus hijos. ¿Por qué? Porque hemos sido equipados. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7 para corroborar, Apocalipsis 2:11 y 2:17, etcétera, etcétera. Los vencedores, mis hermanos queridos, son los conquistadores. Y a fin de conquistar, óigalo bien, mi hermano querido, a fin de conquistar debemos luchar. Y hago una pausa para recordar la pregunta que hace la Biblia. Atentos, que esta pregunta es muy común, muy común, muy común.
Mi hermano querido, usted sabe que el que persevera, y hay unos que toman el texto de Mateo 24, cuando el texto de Mateo 24 no se refiere a los cristianos, eso se refiere a los judíos que en aquella época tenían que pasar por el incendio que hubo en el 70 después de Cristo, que el hijo del emperador Tito Vespasiano incendió toda Jerusalén y casi que desaparece Jerusalén. Ese es el verdadero contexto, que más el que persevera hasta el fin se será salvo. Ahora, más sin embargo, hay una pregunta. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Repito, mire la pregunta. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Mis hermanos, la misma Biblia responde. Romanos capítulo 8, versículo 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aleluya. La expresión póngase toda la armadura de Dios recuerda el mandamiento del capítulo 4, versículo 4. A ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Recuerden, no es nuestra justicia, es la justicia de Dios. Vestirnos del nuevo ser es en esencia lo mismo que ponernos la armadura de Dios. La expresión la armadura de Dios puede entenderse como la armadura provista por Dios, la armadura que Dios lleva puesta o incluso la armadura que Dios mismo representa. Cuando el texto menciona para que podáis estar firmes, este es un infinitivo presente pasivo, seguido por un infinitivo aoristo activo, el cual se refiere a la lucha diaria, no a una batalla decisiva o tentación. Y esto es similar a la tentación de Jesús, donde Satanás, ustedes recordarán, parte hasta un tiempo más oportuno. Lucas capítulo 4, versículo 13 para corroborar. El término en pie es un término militar para mantener la posición. Y por cierto, yo estudié en un colegio militar cuando estaba ya era muchacho. Y recuerdo cuando nos decían firmes. Ese es el propósito clave de la armadura del creyente. Cuando el texto menciona las artimañas, la palabra griega ahí es metodia. Cuidado, no la confunda con metanoia. Metanoia es otra cosa. La palabra griega ahí para artimañas es metodia. Y sus métodos, dice Pablo, son astutos típicos del engañador. Ahora bien, la expresión métodos astutos sería hueca y sin sentido sin un contexto con un contenido bíblico. Algunos de estos mañosos artificios y malignas estratagemas son mezclar, y escuche bien mis hermanos queridos, son mezclar el error con la verdad suficiente para que ello resulte aceptable, y citan erróneamente las escrituras para disfrazarse de ángel de luz e inducir a sus ministros a hacer lo mismo, aparentando ser apóstoles de Cristo, imitar a Dios, fortalecer la creencia en la mente humana de que Él ni siquiera existe, penetrar en lugares donde no se espera que se lo haga, y sobre todo prometer al hombre que por medio de las malas actuaciones se puede llegar a obtener el bien. También son artimañas el pensar que hay una posible salvación fuera de Cristo. Hechos 4:12 dice claramente, fuera de Cristo no hay salvación. Amigos judaizantes, se pueden golpear el pecho todo lo que ustedes quieran en el muro de los lamentos. Fuera de Cristo no hay salvación. Arden por la eternidad con el shofar, con el kipá y con el mismo muro de los lamentos. Estas artimañas que usan incluso algunos que aparentemente predican la sana doctrina, pero no se sujetan ni se someten a la palabra, y en el caso de algunas mujeres no se someten ni siquiera a sus esposos. ¿Cómo viene una persona a decir, bueno, yo voy a hablar de que el matrimonio, etcétera, etcétera, porque este es mi ministerio, y sin embargo nunca se sujetaron a su esposo? Pobre hombre, lo dejaron botado, lo dejaron a pie, de paso.
Mateo capítulo 24, versículo 15 para corroborar. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo del 1 al 4. Mateo 4, 6. Génesis 3, 4. Segunda de Corintios 11, 14. Hechos 20, 22. Segunda de Corintios 11, 13. Y Lucas, no podía faltar. Lucas capítulo 4, versículos 6 y 7. Tenemos versículo 12, dice: porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mis hermanos queridos, no pierda tiempo peleando. No tenga tiempo, no pierda tiempo peleando con personas ahí. Supongamos que usted va caminando, no, ¿verdad? Y de repente usted entrega una volante donde diga, no sé, donde le hable la palabra y diga, nos estamos reuniendo de este lado de New Jersey, etcétera, etcétera. El fin de semana vamos a estar ahí en Patterson, mire, tal. Oiga, mi hermano, pero eso es un lugar peligroso. ¿A mí qué me importa, mis hermanos queridos? ¿Qué nos importa si es peligroso o no es peligroso? Pablo estaba preso. ¿Quién sabe si estaba con otros criminales? Es probable, no lo dice la escritura, es probable que estaba con otros criminales. Pero él llevaba el mensaje. ¿Usted cree que a Pablo le importaba llevar el mensaje o compartir el mensaje en la cárcel sabiendo que hay matones, criminales, etcétera, etcétera, etcétera? No le importa. Nosotros tenemos que llevar el mensaje donde sea. La lucha no es contra carne ni sangre. Usted no va a gastar o desgastar su vida peleando físicamente con una persona por temas de, bueno, pues peleen por fútbol siquiera, pero por tema de religión, como dice la gente. Ya si una persona a la cual usted le va a predicar, que me imagino que tiene que orar primero por esa persona, porque nosotros no convencemos de pecado a nadie, pero si va a preparar un mensaje lindo para que le lleve a esa persona, sabiendo que esa persona es testigo de Jehová, adventista del séptimo día, de la secta Discípulos de Jesús allá en Argentina, qué sé yo, lo que sea. Mis hermanos queridos, usted no convence de pecado, ore por esa persona, llévele el mensaje a esa persona, pero si sabe que no es la lucha contra carne ni sangre, no se desgaste. Simplemente mira, que el Señor te bendiga. Ahí tienes el material. Yo regreso la próxima semana y conversamos. Punto, para de contar. Y siga orando. Y siga orando. Porque la lucha, ¿qué? La lucha no es contra carne ni sangre, sino ya sabe con quién. Y de paso derribando todo argumento que se levante en contra del conocimiento de la palabra de Dios. Lo acabamos de leer, que es el texto base para este estudio. Bueno, seguimos, mis hermanos queridos. Tenemos la Reina Valera, dice: no tenemos lucha. Otras versiones de la Biblia, pelear ya sería fanatismo. Es verdad, mire lo que dice mi hermano Dani Acevedo, ahí en Lima, Perú. Pelear ahí, eso ya es fanatismo. No, que Jesús murió un miércoles a las 6 de la tarde. No, que él murió un martes, mi hermano. ¿Qué importa si haya muerto un lunes, un martes, un miércoles? Lo importante es que ese sacrificio perfecto se dio una sola vez y para siempre. Aleluya. Otras versiones de la Biblia y la versión Biblia Jesús dicen: nuestra lucha no es. Y la versión Dios habla hoy dice: no estamos luchando. Este es un verbo en un tiempo presente, el cual implica una lucha continua, no una tentación de solo una vez. Esto era una metáfora militar o atlética y literalmente se refiere a combates de manos, que era muy común en aquel tiempo, ¿no? La razón del carácter urgente de esta exhortación es que no estamos luchando contra carne ni sangre. Es decir, contra hombres frágiles llenos de debilidades físicas y mentales. Personas pecadoras al igual que nosotros también pecamos, mis hermanos. Esa no es la lucha. Gálatas capítulo 1, versículo 16 para corroborar, 1 Corintios 15, 50 y Mateo 16, 17. Al contrario, esta lucha es contra una gran hueste supramundana de espíritus malignos, el diablo mismo y todos los demonios bajo su mando. A estos ángeles caídos se les describe aquí como principados y autoridades y gobernantes mundiales de estas tinieblas, si nos vamos al original griego. Es decir, como aquellos que bajo la providencia, escuche la palabra,
bajo la providencia permisiva de Dios, controlan tiránicamente el mundo de la ignorancia, del pecado y de la angustia. Y alguien preguntará, ¿cómo es eso de que las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes? Respuesta, en el plano supramundano. El término ahí, regiones celestes, aunque por todas partes, incluyéndose aquí, tienen una referencia a lo que en un sentido muy amplio podríamos llamar la esfera celestial, no puede tener aquí exactamente el mismo significado que en otros lugares. Aclaro. Cuando el apóstol implica que debemos luchar contra gran número de huestes espirituales con toda la armadura de Dios, no vaya a la guerra si no está preparado. Si no tiene la armadura de Dios, véalo, van a hacer pedazos. Y esa armadura, mi hermano, desde que apenas abra sus ojos en la mañana, empiece la mañana orando, empiece orando. Padre Santo, hoy quiero agradecerte porque este día yo pude abrir mis ojos cuando hay mucha gente a este tiempo que se acuestan a dormir y no se levantaron más. Cada vez, y escúchelo, cada vez que nosotros exhalamos, es la misericordia de Dios, mis hermanos. Por pura misericordia de Dios. Cada vez que usted exhala, es pura misericordia de Dios. No puede haber otra. Padre Santo, ayúdame a entender cómo puedo agradarte en este día, sabiendo que mi hermano Víctor Macei está pasando por una necesidad grande, sabiendo que el hermano Joseph Durán tiene un problema de salud, sabiendo que el hermano, por ejemplo, Ricardo Viedo, tiene un problema con su mascota. Su mascota, sí, también tenemos sentimientos, mi hermano. A su mascota le pasó un carro encima, quedó vivo, pero quedó medio así como que, y está en el hospital, pero se siente afligido, mi hermano. ¿Cómo podemos, Padre Santo, cómo puedo yo servir? Porque para eso hemos sido llamados. Y en eso se resume la ley y los profetas. Mateo capítulo 22, versículo del 36 al 40. Maestro, dinos, ¿cuál es el mayor mandamiento? Y le dijo el Señor, el primero es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y el segundo es semejante, ama a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume toda la ley y todos los profetas. ¿Qué pasa? Al revés, que usted no ama a Dios. Y de paso, peor va a amar a su prójimo, pero guarda el sábado. Escuche, pero guarda el sábado. ¿Qué dijo Pablo? Bueno, mejor lo pongo ahí para que ustedes lo lean. Gálatas capítulo 4, si quiere apúntelo. Gálatas capítulo 4, versículo del 21 al 31. Súmele a ese texto Romanos capítulo 3, versículo 20 y Romanos capítulo 3, versículo 28. Esos tres textos le van a responder qué va a pasar con estas personas. Cuando el apóstol Pablo implica que debemos luchar con gran número de huestes espirituales con la armadura, mejor dicho, con toda la armadura de Dios, incluyendo armas tales como el escudo, la espada, no se le debe acusar de inconsistente, como si hubiese comenzado con la idea de los creyentes oponiéndose al enemigo en el campo de batalla y después hubiese cambiado rápidamente el escenario del campo de batalla al de un gimnasio. No. El apóstol quiere decir que la batalla es un encuentro cuerpo a cuerpo, tan violento que en este aspecto equivale a una lucha. Por lo cual, al ser una metáfora mixta, entonces no hay inconsistencia. Cuando el texto menciona, Dios bendiga a la hermana Silvia Rojas allá en México. Un abrazo grande le mando a mi hermana a la distancia. Cuando el texto menciona contra sangre y carne, la orden de la palabra es literal, sangre y carne. Noten la secuencia anormal de estos términos que solamente se encuentran aquí y en Hebreos 2:14. La razón es incierta, pero puede relacionarse a la depreciación de lo físico de los maestros gnósticos
como la humanidad de Jesús. Los creyentes debemos recordar que el problema es el pecado, el mal y Satanás. No competencia con otros seres humanos. Ustedes escucharon ahí a la hermana Vanessa Rossi al inicio. La palabra que se traduce como lucha no aparece en ningún otro lugar del Nuevo Testamento y tampoco es frecuente en estos escritos. Se refiere principalmente, como les dije anteriormente, a una lucha cuerpo a cuerpo. Sin embargo, mis hermanos, puede utilizarse de manera más general para aludir a una pelea o batalla. La expresión carne y sangre es un semitismo que alude al ser humano y por consiguiente lo que Pablo quiere decir es que nuestra lucha no es contra los seres humanos, sino con las fuerzas espirituales de maldad. Este es el único lugar del Nuevo Testamento en que la vida cristiana se describe con esta clase de lenguaje. Cuando el texto menciona contra principados, contra potestades, estos términos se pueden usar de autoridades humanas como en Romanos capítulo 13 versículo 1 al 3. Pero aquí el contexto demanda niveles angelicales. Ahí tenemos aions o de autoridad. Romanos capítulo 8 versículo 38 y 39 para corroborar. 1 Corintios 2, 8 y 1 Pedro 3 versículo 22. Esto era parte de la manera de ver el mundo de los maestros falsos gnósticos, como lo fue Marción, Basilides, Cerinto, y también tenemos ahí a Valentín. ¡Qué bestia para ser demasiados falsos maestros gnósticos! Estos niveles angelicales aions pueden ser los ángeles caídos bajo el control de Satanás, lo demoníaco, o las autoridades angelicales llamadas stoichea, quienes no son necesariamente malignas. Gálatas capítulo 4 versículo 3 y Colosenses 2, 8. Los rabinos pensaban que los ángeles tenían celos del amor de Dios y de la atención de la humanidad caída, así que eran hostiles hacia ellos. Los falsos maestros gnósticos aseguraban que la salvación solamente era disponible por claves secretas a través de las esferas angelicales hostiles, las cuales llevaban al Dios alto. La versión Reina Valera del año 1960 dice contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Otras versiones de la Biblia dice contra los poderes cósmicos de estas tinieblas presentes. La versión Dios habla hoy dice contra malignas fuerzas espirituales del cielo. La Biblia de Jerusalén dice contra los dominadores de este mundo tenebroso. Este es el término griego cosmocrator en su forma plural y es usado en los clásicos griegos y los escritos de los rabinos judíos para describir a una persona inclinándose en el control del mundo. Cuando el texto menciona contra huestes espirituales de maldad, esta frase era usada en el tiempo de nuestro hermano Pablo por los astrólogos, quienes creían que había ángeles o dioses detrás de los cuerpos celestiales y que podían afectar a la vida humana, es decir, el zodiaco. Romanos capítulo 8 versículo 39 para corroborar. La versión Reina Valera del año 1960 y otras versiones de la Biblia dice en las regiones celestes. La versión Dios habla hoy dice este mundo oscuro y la Biblia de Jerusalén dice en el aire. Este es un locativo de esfera. Además, un adjetivo neutro plural en los lugares celestes. Y es usado solamente en esta carta. Del contexto de todos sus usos, debe de significarse el mundo espiritual en el cual los creyentes vivimos aquí y ahora, no en el cielo. No se debe concluir que existen 7 categorías de espíritus diabólicos, sino más bien que ambos pasajes se produce una concentración de términos para subrayar el tema en cuestión y conseguir un impacto retórico. Sin duda, los dos términos nuevos añaden el detalle al vincular estas fuerzas con la oscuridad y el mal. La expresión potestades que dominan este mundo de tinieblas y se traduce de manera más literal, sería gobernantes mundiales de esta oscuridad. Y nos recuerda al capítulo 2, versículo 2 y también al capítulo 5, versículo del 8 al 11. Miren, aún más sorprendente, mis hermanos, es el hecho de que la lucha se lleva a cabo en las regiones celestes.
No significa que haya una lucha en el cielo, aunque Job, ustedes recordarán, capítulo 1 y capítulo 2, y Apocalipsis capítulo 12, versículos del 7 al 17, podrían aportar un trasfondo para esta idea. Tampoco deberíamos situar este conflicto en una zona por debajo del cielo, pero más elevada que la tierra, porque en esta carta, esta expresión se refiere a la realidad que abarca la vida en relación con Dios, que incluye tanto lo que Dios ha dado como lo que los creyentes somos llamados a hacer. Así que sin duda nuestro hermano Pablo no estaba pensando en estructuras del mal como el gobierno, la ley o las convenciones sociales, sino en seres espirituales personales que pretenden perturbar la vida según el propósito de Dios. La vida no solamente del hermano Pablo, la vida aquí de la hermana Vanessa, el hermano Luis Restrepo, Víctor Macé, la vida de cada uno de nosotros. Por eso el versículo 13 dice claramente: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Cuando el texto menciona, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, este es un imperativo aoristo activo, el cual muestra la necesidad de una acción decisiva. Es otro término militar y posiblemente una alusión a Yahweh o Jehová, como lo mencionaban los judíos, como un guerrero. Ahí tenemos en Isaías capítulo 59, versículo 17. La armadura es mencionada en orden en el cual sería puesto por un guerrero. Y recuerden que nuestro hermano Pablo, eso para ponerlos en contexto, él escribió esto desde la prisión. Noten que la armadura completa es la armadura de Dios, la cual él provee. Pero los creyentes deben de reconocer la batalla e implementar la provisión suficiente de Dios. El lenguaje aquí se usa, es muy cortante, pues el mandamiento es terminante. Como si Pablo dijese, escúchelo bien: no permitáis que el enemigo os sorprenda sin defensa. Tomad vuestra armadura y hacedlo de inmediato, sin vacilar, sin perder el tiempo, y recordad en tomar la armadura completa. La urgencia, mis hermanos, del mandamiento se ve por los 5 aoristos que se usan en una sola oración, que ocurre también en Mateo capítulo 5 versículo 39, Lucas 21:15, Hechos 6:10, Hechos 13:8, Romanos 9:19 y Primera de Pedro capítulo 5 versículo 9. En tanto que en todos estos pasajes significa resistir, en algunos implica resistir exitosamente. Lucas capítulo 22 versículo 15 lo corrobora, Hechos 6:10 y también Romanos 9 capítulo 19, nuevamente los textos. Pero en esta carta, el carácter exitoso de la resistencia sobresale especialmente por las palabras: y habiendo hecho todo esto, estar firmes. Ahora, ¿cuál sería el propósito? ¿Por qué estar firmes? La misma Biblia lo dice, mis hermanos. El propósito es para que podáis resistir en el día malo. Es decir, en el día de las duras pruebas, los momentos críticos de nuestra vida en que el diablo y sus subordinados nos asaltarán con gran intensidad. Salmos capítulo 41 versículo 2 y Salmos 49 5. Y siendo que nunca se sabe el momento en que esta crisis ocurre, la implicación es clara, mis hermanos. Estad preparados siempre. Mi hermano, usted se descuida. ¿Qué dice la Escritura? Que el enemigo está como ¿qué? Como león rugiente viendo a quién devorar. El que lo encuentra mal parado, el que no está con la armadura, mi hermano, lo van a arrastrar. ¿Qué, mi hermano? Porque esta es una pregunta típica, ¿no? Cuando digo está preparado siempre, alguien va a preguntar, ¿qué, mi hermano? ¿Porque vamos a perder la salvación los cristianos? No. Como ya lo había mencionado el hermano Ricardo Oviedo, nos había recordado. Sabemos que la salvación, mis hermanos, no se pierde. Hablo de los cristianos. Pero si cometen pecado, vamos, me incluyo, vamos
a sufrir las consecuencias de estos aquí en la tierra. Algunos de una forma permanente y dolorosa. Sin embargo, debemos cuidarnos de no inferir que al cristiano se le imagina aquí sentado, echado ahí para atrás, por decirlo así, ¿no? Esperando en el refugio de su fortaleza el ataque de Satanás. El contexto, mis hermanos, no da lugar a esta interpretación que es bien común. Porque no faltan los que digan salvo, siempre salvo, ¿no? Que nos acusan de eso. El estar de pie que Pablo menciona no es como el de un muro de ladrillos que espera pasivamente el asalto del ariete. A los soldados aquí referidos se les describe vestidos para la batalla y lanzándose a la lucha. Están defendiéndose y a la vez atacando y deben hacer uso de toda la armadura de Dios. Y es solamente entonces que se hallan en condición de resistir, es decir, contrarrestar al enemigo, oponérsele, rechazar sus embestidas y aún avanzar en el campo enemigo, ya que la oración continúa diciendo, y habiendo hecho todo, estar firme. Mis hermanos, si usted no estudia la palabra de Dios, usted simplemente se va a quedar en una zona de confort y el enemigo lo va a arrastrar tarde o temprano, mis hermanos queridos. Tarde o temprano. Las consecuencias muchísimas. ¿Qué opina mi hermano Víctor Macei? Hago la pausa ahí. Hasta ahí. Cuéntenos. Bueno, yo solo quería hacer como una muy breve opinión, porque es que este tema es impresionante. El tema de la armadura que nos capacita para luchar contra el diablo nos lo estaba mostrando en las otras lecturas. Yo trato de verlo, no sé si esto es una escuela antigua, David, como lo mencionaban algunos antiguos, la comparación con el libro de Josué, en donde está el inicio de la conquista de la tierra prometida y el propio Jericó, si se pudiera hacer eso como una comparación, es el ejemplo de algo. Hai, la pequeña ciudad, es el ejemplo de otra cosa. Y los Gabaonitas son el ejemplo del diablo. El diablo no llega, bueno, la palabra es como león rugiente, pero el diablo no llega como una amenaza, sino como un amigo, como algo inocente, algo chévere. Y como los Gabaonitas se disfrazaron para no parecer o para parecer lo que eran. Entonces nosotros tenemos que estar, como dijo nuestra hermana Vanessa, con un discernimiento activado mediante la palabra, mediante el conocimiento de la palabra. Porque en esto es como cuando uno va de paseo, va a caminar, en los que vivimos en países así como estos países nuestros, como los latinos, que hacemos paseo de río, sabemos que eso es peligroso porque es resbaloso el terreno. Y estar en la vida es un terreno resbaloso. Y necesitamos estar bien cimentados. Bueno, no sé, eso es algo que quería opinar. Maravilloso, maravilloso. Ahora, si una persona no estudia la escritura, pues ¿cómo va a combatir con el enemigo? Ustedes recordarán en el desierto, ¿qué fue lo que el Señor Jesús le dijo a Satanás? Escrito está, escrito está, escrito está. Y le citó las escrituras. Jamás el Señor Jesucristo le dijo, te ato, te desato, te reprendo, rabasayo, rabaquita, capta, landa, azalaya, la abeja maya. Jamás dijo eso. Claramente le dijo, escrito está, y le citó las escrituras. 3 veces, mis hermanos, y listo. Sencillo. Pero ¿cómo usted, mi hermano querido, el que está recostado viendo esta transmisión, y a los amigos, cómo va a creer usted que el Espíritu Santo le va a recordar las escrituras para poder hacer una buena apologética, o sea, defensa de la fe, si no estudia la palabra? ¿Cómo? Hágame saber. Nosotros hacemos exégesis. ¿De qué?
de los textos bíblicos. Nosotros no hacemos exégesis de los sueños y visiones. Un hermano que predica la sana doctrina aquí en Estados Unidos, al diablo con tus sueños y visiones. A mí me hablas de la palabra, con las escrituras. No, pero es que yo soñé que el dragón y que sí, que la marca de la bestia. Mentira. Mentiras del diablo. Decía que a los soldados aquí referidos se les escribe vestidos para la batalla y lanzándose a la lucha. Están defendiéndose y a la vez atacando. Se supone, y por cierto, que ellos habrán realizado enteramente la ruta o habrán proseguido hasta el fin, según se implica en el original, a cosas maravillosas. Al resistir al diablo, mis hermanos, oponérsele, tiene el confortante resultado de que al menos por el momento el diablo habrá huido. Lo acabé de mencionar el ejemplo de nuestro Señor. Santiago 4:7 y Mateo 10:22 para corroborar. Para darle aún más claridad o realidad al carácter y necesidad de esta batalla contra el diablo y sus huestes, lucha que es intensa y vehemente, deberíamos considerar la vida y las obras de Pablo mismo. ¿Qué no pasó Pablo en vida? ¿Qué no pasó? Y finalmente hasta le cortaron la cabeza. Pero sin embargo lo vamos a ver en las bodas del Cordero. Gloria a Dios. Para él había sido una lucha contra la maldad y violencia judía y pagana inspirada por Satanás, contra el judaísmo entre los gálatas y otros, contra el fanatismo entre los tesalonicenses, contra las contiendas, la fornicación y los litigios entre los corintios, contra el ignorante gnosticismo entre los efesios y mucho más fuerte entre los colosenses, contra las luchas fuera y temores dentro y contra la ley del pecado y de la muerte obrando dentro de su propio corazón. A este tiempo sería algo así como luchar contra las teorías conspiracionistas en contra del cristianismo, contra el unitarismo, contra la ideología de género, la ideología carismática de pretender tener un supuesto poder para levantar muertos con solo mirar un cadáver, contra la ideología pañuelos verdes, promoción de aborto, contra el buenismo de Dios en las iglesias, dejando de lado el hecho de que Dios también es fuego consumidor, etc. Uy, la lista es larga. Versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Cuando el texto menciona estad, 3 de los siguientes 4 participios son tomados de pasajes en Isaías. Todos son relacionados gramaticalmente a este imperativo auristo activo. Primero tenemos ceñidos. Esta es una cita tomada de Isaías 11:5 en donde era usada para el Mesías. Segundo tenemos vestidos. Este es un participio auristo medio que es una cita tomada de Isaías 59:7 en donde es usada para Dios como un guerrero de parte de la Israel pecadora. Tercero tenemos calzados. Es un participio auristo medio y una cita tomada de Isaías 52:7 en donde el Señor viene a su pueblo como rey trayendo buenas nuevas. Isaías 61:1 para corroborar. Cuarto punto tenemos ahí tomad. Es un participio auristo activo y es implicado en Isaías 59:17. La provisión de Dios, mis hermanos, debe ser implementada en la vida diaria. Ahora, ¿cuál fue el origen de esta figura? Pregunta válida. La respuesta está lejos de ser unánime, pues algunos piensan que varias de las piezas de la armadura mencionada aquí fueron naturalmente sugeridas por el guardián romano al cual Pablo se hallaba atado mediante una cadena o con esposas, versículo 20 para corroborar. Pero es difícil creer que un guardia dentro de la prisión usara un gran escudo como el que se menciona en el versículo 16. Tampoco serviría de base para el simbolismo que hallamos aquí, en la que el soldado está equipado livianamente con arcos y flechas. En cuanto al guerrero romano, el historiador griego Polibio lo describe con un escudo, una espada, 2 jabalinas, un yelmo, grebas y una protección para el corazón o algo más elaborado en su lugar. De inmediato podemos ver que el hermano Pablo no menciona grebas ni jabalinas, pero sí menciona un ceñidor o cinturón y por implicación el calzado.
Tal vez, mis hermanos, la mejor respuesta a la interrogante concerniente al origen parecería que el apóstol tiene en mente al soldado romano enteramente armado, pero al usar sus metáforas recibe constantemente la influencia de los pasajes del Antiguo Testamento, tales como Isaías 11:5 y también Isaías 49:2, los cuales no copia al pie de la letra, sino que las adapta a su propósito. La armadura que se describe es la de un soldado romano, de infantería, armado, mis hermanos, armado hasta los dientes. Aunque los términos para aludir a la armadura y a sus asociaciones espirituales proceden de Isaías, Pablo se sirve de esta analogía por la influencia del Antiguo Testamento, el cuadro que presenta y su efecto retórico. El significado, mis hermanos, no sería distinto si hubiera escrito: vístanse de verdad, justicia, buena disposición y fe, y echen mano de la salvación y del evangelio. O sea, no hubiera habido una diferencia ahí. Las especulaciones sobre la conexión entre ciertas virtudes y específicas partes de la armadura no es útil, especialmente cuando se asocia el pectoral y el yelmo a distintas cualidades. De Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 8. Ahí tenemos el texto verdad. No hay un artículo en el griego, así que puede ser traducido en el sentido de verdad o confianza. La idea de ceñirse con el cinturón de la verdad alude a Isaías 11:5, que se describe al renuevo, el libertador davídico, que tiene la justicia por cinturón y la verdad por ceñidor de su cintura. Si el significado de Isaías fuera el que determina el sentido de esta carta, el acento estaría en hacerlo recto y guardar la fe en las promesas del pacto. Es más probable, sin embargo, que el contexto determinante sea el de Efesios. Pero en esta carta, la verdad se le da tanto sentido a la verdad de Dios que se revela en el Evangelio, como el de una vida correcta y una comunicación verbal según la nueva vida. Capítulo 4, versículos 24 y 25 y capítulo 5, versículo 9, para corroborar. Ceñirse con el cinturón de la verdad significa ser fortalecidos por la verdad de Dios en el Evangelio y tomar la decisión de vivirla. En consecuencia, el cinturón era de suma importancia. Así también el conflicto espiritual, la verdad, el cual Pablo ha venido enfatizando continuamente y oponiéndola al engaño que caracteriza al hombre mundano. Es la cualidad básica que necesita el guerrero espiritual. Por verdad se extiende aquí la sinceridad de la mente y del corazón, remoción de todo engaño e hipocresía. En la batalla contra Satanás y sus ejércitos no hay lugar para demás. La sinceridad, mis hermanos, es un arma poderosa y no solamente defensiva. Bajo circunstancias iguales, la persona sincera parece ser de mucha bendición, y sobre todo, más aún, a los que se relacionan con aquella que es hipócrita. El término cinturón transmite la idea de ceñirse por la cintura, pues en el mundo antiguo ceñirse tiene que ver a menudo con la acción de prepararse para algún tipo de esfuerzo inmovilizado, el vuelo de la túnica. En el caso de los soldados, probablemente hace referencia a una especie de mandil de piel ceñido alrededor de la cintura para proteger la parte inferior del abdomen. Cuando el texto menciona la coraza, esta es una de las piezas de la armadura mencionadas en Isaías 59:17, como lo es el yelmo. La expresión coraza de la justicia procede de Isaías 59:17. Mire cómo se va desmenuzando todo esto, cada parte, donde se describe a Dios poniéndose la armadura para ejecutar su juicio. Aquí Pablo no escribe sobre el juicio, sino sobre el hecho de que el nuevo ser es creado para ser a imagen de Dios. Lo vemos, capítulo 4, versículo 24. Cuando el texto menciona de justicia, esto se refiere a la justicia de Cristo. Recuerden, mis hermanos queridos, que no es nuestra justicia. Es la justicia de Dios imputada en Cristo Jesús, el único que no pudo cometer pecado, el único que cumplió toda la ley. La justicia de Dios imputada en un hombre justo a favor de nosotros, pecadores. Bueno,
Se refiere a la justicia de Cristo, pero como la tensión dialéctica relacionada a fortalecer en el versículo 10 es ambas. La justicia introducida por Cristo, o sea, la justificación y santificación posicional, y la semejanza a Cristo progresiva de sus seguidores. O sea, santificación progresiva que trae victoria en la lucha espiritual diaria. 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Recuerden, mis hermanos, Satanás ya está vencido en la cruz. Por si acaso, ¿no? Para que nadie diga, ay, ya me voy a perder porque Satanás sigue vivo. La coraza de justicia. Esta figura del trasfondo se describe la coraza como la defensa que cubría el cuerpo desde el cuello hasta los muslos. Consistía en dos partes. Ahí lo vemos en Isaías 59, 17, Primera de Samuel 17, 5, Primera de Reyes 22, 34 y Segunda de Crónicas 26, 14. Espiritualmente hablando, la coraza representa la vida devota y santa, una rectitud moral. Romanos 6.13 lo corrobora y también Romanos 14.17. Recuerden, mis hermanos, que en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 8 Pablo habla de la coraza de fe y amor. En cada uno de los dos casos anteriores en Efesios, la palabra justicia fue usada en el sentido ético. Lo vemos en el capítulo 4 versículo 24, capítulo 5 versículo 9 y en 2 Corintios 6.7. Pablo menciona las armas de justicia a diestra y a siniestra, es decir, armas tales que permiten contrarrestar los ataques de cualquier punto que estos vengan. Esto ocurre, mis hermanos, en un contexto donde se menciona también la pureza y la bondad, etcétera, etcétera. Tengamos presentes que el apóstol ha estado haciendo gran hincapié en la necesidad de vivir vidas dignas del llamamiento con que hemos sido llamados nosotros los cristianos. Capítulo 4, versículo 1 para corroborar. Fuera de tal vida, el supuesto cristiano no tiene defensa contra las acusaciones de Satanás. No tiene defensa. Versículo 15. Y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Cuando el texto menciona esto, calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz, los zapatos de un soldado son más importantes todavía que los de un atleta, porque su vida misma puede depender de ellos. Pues al marchar sobre caminos ásperos y ardientes, requieren de mucha protección para sus pies, porque tienen que pisar rocas filosas y espinos, y debe atravesar corrientes de agua con superficies irregulares y llenas de obstáculos inadvertidos. El calzado espiritual de un cristiano es igualmente importante en su guerra contra las acechanzas del diablo. Si el creyente ha tenido cuidado en ceñir sus lomos con la verdad y vestirse con la coraza de justicia, pero no ha calzado sus pies de manera adecuada con el apresto del evangelio de la paz, está destinado a tropezar, caer y sufrir muchas derrotas. Una vez más, esto no quiere decir que va a perder la salvación, pero sí va a tener consecuencias dolorosas en esta vida. Cuando el texto menciona apresto, el término hetoimasia tiene el significado general de preparación y alistamiento. Ahí tenemos algo así como que estén dispuestos a toda buena obra. Lo vemos en Tito 3:1. Un buen par de botas le permitiría a un soldado estar siempre listo para marchar, escalar, combatir y hacer todo lo que le resulte necesario. Mis hermanos, Cristo nos exige esa misma actitud de preparación pronta. Y puesto que Pablo citó Isaías 52:7 en el contexto de la predicación del Evangelio, óigalo bien, escúchelo bien. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Muchos comentaristas también interpretan este versículo como una referencia a la predicación. Romanos capítulo 10, versículo 15 para corroborar. Sin embargo, en el texto Pablo no está hablando acerca de predicar ni acerca de desplazarse a un lugar o enseñar, sino de librar batallas espirituales y de estar firmes. Y bueno,
Firmes primero y ahí predicar. Su tema no es la evangelización de los perdidos, sino la guerra de los santos contra el diablo. El Evangelio de la Paz es la verdad maravillosa de que en Cristo, una vez más, en Cristo ahora estamos en paz con Dios y somos uno con Él. Por lo tanto, cuando nuestros pies están calzados con el apresto del Evangelio de la Paz, nos mantenemos firmes en la confianza plena del amor de Dios por nosotros, su unión con nosotros y su compromiso para pelear por nosotros. En consecuencia, mis hermanos queridos, un calzado adecuado significa prontitud, y toda persona que experimente en el fondo de su corazón la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, la paz misma que proclama el Evangelio, se ha liberado de una enorme carga. La convicción de ser reconciliado con Dios mediante la sangre de Cristo concede el valor y celo para pelear la buena batalla. Si el Evangelio que se recibe mediante la fe no le ha brindado esta paz, ¿cómo podríamos estar preparados para librar esta batalla? El hecho de que esta prontitud se deriva realmente del Evangelio, cuyo mensaje o contenido es paz, es evidente según pasajes tales como Romanos 5, versículo 1. La expresión habiéndoos calzado los pies con la prontitud derivada del Evangelio de la paz tiene buen sentido, pues aquí nuevamente el creyente posee un arma doble, defensiva y ofensiva. Recuerden cuando Judá estaba a punto de ser invadida por los poderosos ejércitos de Amón y Moab. El Señor prometió al rey Josafat: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas que ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos. Vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí, yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 15. Mis hermanos, tenemos el versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego maligno. Mis hermanos, hasta ahí hago una pausa y partimos el video en un siguiente video. Pero antes, quiero hacerle las preguntas respectivas a los hermanos que están aquí presentes. Pueden habilitar sus cámaras si ustedes desean. Mi hermano, no sé, bienvenidos a interactuar. Por ejemplo, mi hermano Luis Restrepo. Dios bendiga al hermano Luis Restrepo. Un abrazo a la distancia. Hasta aquí, ¿qué opina de la armadura de Dios? Bienvenido. Si desea, puede activar su micrófono. Gracias y paz de nuestro Señor Jesucristo a su vida y a todos mis hermanos presentes. Bueno, como secularmente un ejército es preparado y armado para defender una nación, defender un pueblo, pues así mismo Dios ha creado su ejército, que somos nosotros, y nos ha preparado y nos ha dotado de las armas espirituales para defendernos y resistir. Amén, amén. Amén, amén, mi hermano. Mi hermano Víctor Macei, ¿qué opina hasta ahí de la armadura de Dios? ¿Esa armadura se puede comparar a una armadura que nosotros podamos conseguirlo por nuestra propia voluntad? Cuéntenos, mi hermano. Bienvenido. Esa pregunta está muy buena, mi hermano David. La armadura de Dios es un símil que Pablo, el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, que conocía muy bien a los romanos. Él tenía ciudadanía romana y, por supuesto, uno de los negocios como era empresario era hacer carpas y tener provisiones para el ejército romano. Él conocía muy bien todo los veterinarios decimos el aperaje de un soldado de la época. Y había
varios soldados, mi hermano David, habían unos soldados de mucha experiencia, de mucho bagaje, que era, mejor dicho, era la élite que cuando entraban de últimos y a dominar al enemigo, pero había una gran cantidad de soldados, la mayoría eran los de contacto directo. Eso eran los que tenían la espada. Los que tenían la espada eran en una época se llamaron Astati con H, y ellos sí tenían uso de jabalinas, pero migraron a tener uso de espada porque eran los del contacto directo, los de la avanzada, que es como nosotros somos hoy en día, los del contacto directo con todo lo que nos rodea. Entonces sí necesitamos la espada, que de verdad, como dice Pablo, es la palabra, la espada del Espíritu, es la Biblia, es la palabra. Y, por cierto, con doble filo, ¿no? Súper afilada. Y un escudo grande, no era un escudito pues así de cuerito pequeñito, pues como para, no, era un escudo grande con el cual se podía refugiar detrás de él y resistir los ataques con flechas, los ataques a distancia del enemigo. Y muchas veces flechas encendidas con fuego, entonces los dardos de fuego del enemigo. Creo que todo esa indumentaria la proveía el propio ejército. Un soldado no tenía ni la capacidad ni el cómo proveerse, y entonces él era dotado de eso por los superiores. Nosotros como hijos de Dios somos dotados por el Espíritu Santo para ser capaces, porque en nuestro propio ser no seríamos capaces de sostener la lucha. No somos capaces de sostener una lucha ni contra nuestra propia carne, mi hermano. Sí, mucho menos decir, si no nos conquistamos a nosotros mismos, decir, vamos a controlar el mundo, el otro enemigo, ¿no? La carne, el mundo y el diablo. Entonces, el Señor sabía cómo necesitábamos nosotros ser revestidos, ser aperados, pero perdónenme el término, es que así es que lo veo yo, y cómo ser capacitados para poder ir en el avance, ir al frente de batalla, que es la vida diaria. La vida diaria, ¿sí? Y uno dice, ¿pero qué? ¿Cómo? Pues es una pequeña burla o una gran burla, un rechazo, es un dardo de fuego del enemigo. Las dudas, para las cosas que quieren poner en duda nuestra salvación. Entonces necesitamos un yelmo, necesitamos caminar en ese terreno espinoso, rocoso que tú nos decías, y necesitamos un buen calzado. Todo eso es absolutamente provisto por Dios. Gloria a Dios que Él sabe lo que necesitamos. Amén, amén, gloria a Dios. Hemos visto hasta ahora cuáles son las herramientas o la armadura de Dios, y parte de esta, vamos a llamarlo así, de este video, que lo vamos a partir a un último video. Ahí vamos a ver la ofensiva o el ataque que utiliza Satanás y toda su estrategia. ¿Cuál es el armamento que utiliza Satanás? Ahí vamos a entender, ahora sí, ahora estamos entendiendo qué es lo que usted como cristiano necesita tener a la mano, estar preparado con qué. ¿Qué debo hacer desde la mañana, desde que me levanto todos los días hasta cuando me voy a dormir? Hemos visto la primera parte, por así decirlo. La última parte, que es la próxima semana, si el Señor lo permite, ahí vamos a ver la ofensiva de Satanás. Pero mis hermanos, tranquilos, sepan una cosa, que indistintamente del video que se va a transmitir la próxima semana, sepa una cosa: Cristo ya venció a Satanás en la cruz y los expuso a todos estos principados. Los expuso. La victoria ya está dada, ¿qué? Por nosotros. Porque yo repetí una oración, porque yo acepté a Jesús, porque cuando me llamó el pastor yo pasé al púlpito adelante. No, así no. La victoria ya está dada. No por mérito humano, no por mérito propio, por Cristo Jesús. Ya vamos, mis hermanos, ya vamos. No nos adelantemos. Así que, ¿qué les parece si vamos a cerrar vuestros ojos y nos vamos a despedir en oración, mis hermanos queridos? Ahí donde ustedes están, acompáñenme. Padre, bendito y amado y eterno, se ha predicado tu palabra.
encapsulado en este pequeño estudio, el cual se ha preparado con mucho amor para servir a mis hermanos y para que también podamos servir a los que todavía no han escuchado el mensaje, no han escuchado el evangelio, no saben qué son las malas noticias y después las buenas noticias, la esperanza. Padre Santo, gracias, porque ¿cómo puede un guerrero sobrevivir sin su arma en una batalla? Es imposible. Hemos entendido la importancia en esta batalla espiritual en la cual el enemigo no da tregua, no da chance. No podemos descuidarnos de la lectura diaria de tu palabra, de la comunión diaria contigo, de la coinonía diaria con los hermanos, del hecho de hacer una episinagoge, o sea, congregarnos, y entre otros temas más. Todo esto es consecuencia de nuestro nuevo ser o nueva criatura que somos en Cristo Jesús, no por mérito propio, no porque hayamos hecho algo para poder acelerar los tiempos. No podemos ni siquiera controlar si llueve o no llueve el día de hoy. Peor vamos a controlar los tiempos ni nuestro futuro. No podemos. Tú eres quien guarda nuestra vida, nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro. Tú quien has provisto de este mensaje maravilloso, porque así te pareció en tu beneplácito desde antes que existiera el mundo. Tú has provisto este mensaje al día de hoy, y tú has provisto también que este mensaje le llegue a las personas que aún no han escuchado tu palabra. Padre Santo, te damos gracias porque ahora vamos a proceder a nuestro descanso temporal. Y si es un descanso eterno, el anhelo de nosotros es abrir los ojos y ver a nuestro Señor cara a cara. ¡Wow! Anhelamos ese momento precioso, maravilloso. Sabemos que Él viene. Anhelamos con ansia su venida. Y también por eso proclamamos el mensaje. Pregonamos el mensaje con denuedo, sin vergüenza, sin tener vergüenza alguna. Gracias, Padre, por todas las personas que se amarran bien los zapatos, las sandalias y salen a predicar el mensaje. Cuán bellos son los pies de las personas que llevan el mensaje. Gloria a Dios. Acompáñanos en esta noche, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Te clamamos. Amén, amén y amén. Mis hermanos queridos, Dios me los bendiga. Espero que haya sido de edificación este estudio. Nos vemos en una próxima transmisión, si el Señor lo permite. Así que para el que vaya a tomar la foto, ve ahí, le pongo la mano. 3, 2, 1. Listo, mi hermano. Nos vemos en una próxima transmisión, si el Señor lo permite. Bendiciones. Bendiciones.